a quienes forman parte de esta actividad, darle la bienvenida y quiero agradecer muy especialmente a la profesora Verónica Pinilla de Políticas Públicas que nos ha entregado este espacio. La idea de estas actividades también es que sean actividades formativas que complementen todo el bagaje de contenidos y desarrollo académico que nosotros desarrollamos como Escuela de Administración Pública, así que quiero agradecerles. Lo que vamos a hacer hoy día es un conversatorio acerca, bueno, de la coyuntura nacional, de la coyuntura política nacional. También quiero recordar que esto es una actividad que estamos desarrollando con la coordinación de extensión de nuestra Universidad del Paraíso en el Campus Santiago. Y también pido disculpas si es que tengo algún problema también estamos en la época del Zoom, lo hablamos con otras colegas que tenemos que estarnos cambiando de posición para poder sintonizarnos bien. Así que cualquier problema de todas maneras están nuestros ayudantes, ahí ellos también se encargarán si es que tenemos algún inconveniente. Voy a presentar a quienes forman parte de este conversatorio. Voy a correr un poquito porque tenía acá en mi computador la biografía de cada uno, así que les pido disculpas. A Claudia Hayes Mendersky, quien es profesora asistente y jefa de la carrera de Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, doctora en Ciencia Política de la New School for Social Research de Estados Unidos. Bienvenida, Claudia, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, tenemos también a quien es parte de la casa también, el profesor Guillermo Holzman. El profesor Guillermo Holzman es analista y asesor político, ingeniero en ejecución, magíster en ciencia política y actualmente es académico de nuestra Escuela de Administración Pública de nuestra Universidad del Paraíso. Así que también gracias, profesor, por estar con nosotros. No, gracias a ti. Un placer poder compartir. Bueno, les quiero nuevamente la bienvenida, agradecerle nuevamente a la profesora Verónica Pinilla. Si tenemos ahí algún problema con los tiempos, ella nos va a ir indicando también por la duración del Zoom. Pero, profesores, queríamos partir y un poco, nosotros hemos establecido una pauta de preguntas. La idea es que esto sea lo más abierto posible. Invito a nuestros invitados que hagan sus preguntas desde ya. ¿Cuál es su visión respecto a lo que ha dejado el actual ciclo político, esencialmente? Fundamentalmente las elecciones municipales que tuvimos, las elecciones de gobernadores que marcan un hito distinto dentro del ciclo político, pero fundamentalmente también la elección de constituyentes, que yo creo que también marca un eje relevante dentro del escenario político que se viene. La profesora Verónica lo dice que tenemos hasta las 13 horas, así que lo vamos a hacer bien sucinto. Así que si quiero parte con usted, Claudia, si usted, profesor Holzman, está de acuerdo, partimos con Claudia. Bueno, muchas gracias a la profesora Pinilla, al profesor Gonzalo Luna por esta invitación y a la Universidad de Valparaíso. Un gusto estar con el profesor Holzman. Y bueno, yo pienso que es cierto que Chile ha entrado en un nuevo ciclo político, pero yo no diría que eso es algo que haya ocurrido hoy día en mayo. Yo creo que la verdad es que el ciclo de la estabilidad de la estabilidad binominal, podríamos decir, de los gobiernos posttransicionales, de la concertación y de la coalición de derecha, empezaron a terminar hace ya algunos años. En particular, yo diría que se vislumbró ya un nuevo ciclo político con el primer gobierno de Michelle Bachelet. El gobierno de Bachelet I fue distinto de los tres primeros gobiernos de la concertación. Ese gobierno, que fue del 2006 al 2010, llegó al poder en un momento en que ya se había realizado la reforma constitucional del año 2005, que fue una reforma que sacó a las Fuerzas Armadas del rol central que tenían en la política, del rol político que tenían a través del COSENA y a través de la inamovilidad de los comandantes y jefes, sacó a los senadores designados. Fue un cambio importante, pero además Michelle Bachelet no era una figura política, si bien era por supuesto militante del Partido Socialista y era conocida por su padre, digamos, además de haber tenido un rol importante como ministra, no era de las generaciones de los políticos de antes, digamos, de la transición, de las personas que habían adquirido visibilidad en la lucha contra la dictadura, como sí lo eran los primeros tres presidentes, digamos, después del 90. Y ella llegó al poder con una afirmación de hacer un gobierno ciudadano, es decir, ella ya se hizo cargo en el año 2006 del descontento con la política, del descontento con las élites, y dijo que no iba a poner a personas de partidos políticos en los ministerios. No sé si ustedes recuerdan que al principio, el primer gabinete, ella trató de desmarcarse un poco de los partidos, después
tuvo que retroceder un poco en eso, pero efectivamente dijo que tenía un discurso ciudadano que se hacía cargo del descontento con los partidos. Ya habíamos evidenciado una baja en la participación electoral enorme, es decir, los analistas ya estaban dando cuenta de que esa gran legitimidad que tenía la política electoral el año 90 y que se expresó en una masiva votación y en una adhesión importante a los partidos políticos, se había reducido mucho, ya teníamos situaciones preocupantes de baja de la participación electoral, y ya en esa época surgieron los movimientos sociales como alternativa a la política institucional. El año 2006 tuvimos el movimiento Pingüino, es decir, Bachelet asume el gobierno con este discurso más ciudadano e inmediatamente, y además realizadas ya las reformas constitucionales del 2005, inmediatamente empieza la oleada de política contenciosa que se iba a mantener en Chile por las décadas siguientes, con la movilización Pingüina del 2006, y posteriormente con el movimiento estudiantil del 2011 y con todos los otros movimientos sociales que conocemos, No Más AFP, el movimiento feminista, los movimientos por reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, los movimientos ambientalistas, los movimientos por la descentralización, es decir, ese cambio político que vino desde la calle más que desde el sistema político, ya se veía el año 2006. Entonces yo creo que hay que entender lo que ha pasado en Chile estos últimos años como un desarrollo que se viene gestando desde hace mucho tiempo. El estallido social no tendría explicación sin esa oleada de política contenciosa, sin esa gran cantidad de movimientos sociales que tuvimos por una década. Tuvimos 10 años y yo que trabajo en la Universidad de Chile, digamos, lo veía de primera fuente todos los años, con muchos meses de paro, muchos meses de movilización en las calles. Tuvimos confrontaciones importantes de manifestantes con la policía el 2011, por ejemplo, el movimiento estudiantil. Entonces no es algo que haya así como que, oh, ¿qué pasó? Un día nos despertamos y Chile cambió, ¿verdad? Chile venía cambiando hace mucho tiempo y el descontento con este modelo, con esta constitución, con estas instituciones se ha expresado hace mucho tiempo. Hay muchos artículos sobre la crisis de la legitimidad de la representación política, sobre la crisis de los partidos, sobre la crisis de la participación electoral hace muchos años, y por lo tanto yo creo que lo que ocurrió el 2019 fue una suerte de convergencia de todos estos distintos niveles de descontento en esto que se ha llamado el estallido, en esta demanda por dignidad, que es una demanda más ambigua, digamos, que la de los movimientos sociales anteriores, que tenían una agenda más específica. Y esa demanda por dignidad contiene un elemento de mayor protección social, de mayor presencia del Estado en la protección social, de derechos sociales específicamente, y también contiene, yo creo, un elemento de rechazo a la política que tiene que ver con cambiar la forma de tomar las decisiones. O sea, tiene que ver con el hecho de que, cuando se dice no son 30 pesos, son 30 años, con el hecho de que durante 30 años la política institucional no permitió hacer cambios que eran sentidos por la gran mayoría de la gente y que eran demandas ciudadanas que no se estaban canalizando a través del proceso político. Entonces, quizá para terminar, yo diría que el nuevo ciclo político se anunciaba al menos desde mediados de los 2000, tiene que ver con algunos cambios institucionales como la reforma constitucional, tiene que ver con el desarrollo de movimientos sociales desde mediados de los 2000, y tiene que ver también, yo creo, de manera muy importante con la reforma electoral del 2015, que fue una reforma muy tardía, pero que puso fin al sistema electoral binominal. Y digo que es tardía porque la verdad que el sistema electoral se sacó el año 2005 de la Constitución. Con la reforma constitucional del 2005, se abrió el paso para que la política pudiera más fácilmente, digamos, modificar la ley orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinio y modificar el sistema binominal, y sin embargo el sistema político se demoró 10 años más después de esa reforma constitucional en acordar un nuevo sistema electoral. Eso recién se aprobó el año 2015 y recién este Congreso fue el primer Congreso electo sin sistema electoral binominal. Y yo no sé si ustedes recuerdan la emoción que se vivió, digamos, la efervescencia que se vivió en 2017. La elección del 2017 realmente pareció un cambio de ciclo político. Esa elección llevó a nuevas fuerzas al Congreso, fue la primera elección con el sistema proporcional, entró el Frente Amplio al Congreso, entraron partidos por la derecha como Amplitud y Bópoli, y se produjo una fragmentación del sistema político que claramente marcaba el fin de esta política ordenada que habíamos tenido con dos grandes bloques, los dos grandes bloques con representación política que habían marcado las primeras décadas de la transición. Entonces, hoy día yo creo que estamos viviendo una quizá exacerbación de ese fenómeno. A mí, algunas de las cosas que estamos viviendo, así como yo diría que el estallido social de octubre tuvo como presagio todos estos movimientos sociales de una década antes,
La Convención Constitucional, yo diría que también tuvo como presagio el Congreso del 2017. El Congreso del 2017 fue una bocanada de actores políticos nuevos, que para ese momento era muy impresionante. Por supuesto, la Convención es lo mismo, pero mucho más, digamos. Y al mismo tiempo tuvimos el 2017 la elección de Sebastián Piñera. Entonces también es importante recordar que junto con ese gran cambio y esa sensación de cambio de ciclo que significó la diversificación de los actores políticos en el Congreso en la elección del 2017, de este Congreso del 2018, junto con ese resultado electoral también se produjo una elección con un muy buen resultado para Sebastián Piñera. Sebastián Piñera movilizó muchos más votos en segunda vuelta que en primera vuelta, y yo diría que no es descartable, a pesar de que hoy día la derecha está muy golpeada, y está muy golpeada especialmente por el mal manejo de la pandemia en el aspecto económico, por el rechazo, digamos, de la gente, la falta de protección en situaciones de confinamiento y de crisis económica, y de la gran contracción económica que vive el país. Aún así, yo diría que hoy día la derecha tiene chances importantes de acceder a la presidencia en la próxima elección. Entonces, de alguna manera, como que parece que la historia se repite. Eso lo dejaría ahí. Profesor Holzman, ¿cuál es su visión? Estas elecciones marcan efectivamente un nuevo ciclo político, una refundación. Muchos han hablado incluso de ese proceso. ¿Hay una continuidad? ¿Qué nos puede decir respecto al tema? A ver, yo creo que no marca el inicio de un nuevo ciclo político. Aquí hay un clivaje, hay un punto de inflexión relevante que tiene varios elementos, y aprovechando lo que ha dicho Claudio, que me aprovecho de saludar igualmente que a Verónica y agradecerte a ti, Gonzalo, la convocatoria para esto. Yo entiendo que acá hay otros fenómenos que también es necesario colocar para poder entender adecuadamente. Y lo que ha pasado ahora en esta mega elección, y particularmente con la elección de convenciones constituyentes, nos da cuenta de varias cosas en esta mirada retrospectiva para poder entender lo que ha pasado. La primera es que la democracia está en un estado de avanzada fragilidad o debilidad a nivel mundial. El tema de los movimientos sociales no solamente de Chile, no solamente de América Latina, sino que ha tenido varias expresiones tanto en Europa, en Medio Oriente, en Asia. En consecuencia, hay acá un proceso que tiene que ver con una tendencia mundial donde en aquellos países donde la desigualdad ha sido mucho más impactante para la sociedad, donde hay una desigualdad estructural, si se quiere, multidimensional en muchos sentidos, en definitiva están, yo diría, digamos, generando un cambio. De ahí se deriva que esta fragilidad de la democracia se va a expresar al menos en dos grandes líneas. Primero, un desfase del Estado respecto a la evolución de la sociedad. El Estado no sigue la evolución de la sociedad, y desde el Estado, quienes tienen el poder dentro del Estado, intentan imponer, digamos, de alguna forma una línea social y una comprensión de la evolución social completamente reduccionista. Y ese reduccionismo en la comprensión de la evolución social va generando, incentivando la generación de movimientos sociales, de protesta, de cuestionamientos y de crítica a la democracia. Y de ahí deriva un segundo tema, que es la debilidad y fragmentación, a lo cual hacía referencia Claudia, de los partidos políticos. Los partidos políticos dejan de ser los pilares sustantivos en los cuales descansa la democracia, en tanto no logran generar ese espacio de representación que la sociedad espera de ellos. La sociedad, por su parte, se encuentra, yo diría, aislada en términos de que considera que hay un Estado que no está al servicio de la sociedad, sino que es un Estado que está cooptado por los partidos políticos, donde hay un clientelismo cada vez más evidente, donde hay focos de corrupción que van en beneficio de los que están en las redes de poder, cualquiera que sea el partido que esté ahí incorporado, y aquellos que no están en partido, pero que son parte de la élite económica. Hay además partidos políticos que no logran, que no están trabajando para la sociedad, pero a su vez también la sociedad ve un mercado que hace lo que quiere, que tiene espacio para poder abusar de su condición prevaleciente dentro del modelo socioeconómico que tiene el país, y donde el mercado trata de aprovechar cada oportunidad, ya sea para poder abusar del ciudadano, ya sea para tener mayores granjerías, pagar menos impuestos o generar una mayor riqueza sin generar tampoco una devolución, digamos, una devolución hacia la sociedad de todo lo que es ese proceso. Entonces yo creo que se va conformando un escenario que no se quiso leer, no se quiso entender, no se supo entender. En consecuencia, desde el punto de vista de análisis, nos enfrentamos a una problemática metodológica donde estamos llenos de diagnósticos,
pero el cambio ya lo tenemos encima. Por lo tanto, lo que hemos tenido en este punto de clivaje es que la desigualdad estructural, por una parte, más el impacto de la pandemia, deja en evidencia, primero, que el modelo de la globalización de tipo neoliberal, de corte neoliberal, que nace el año 1989 y que Chile ya había asumido el año 1980, está en un momento de crisis y cuestionamiento que probablemente este año o el próximo va a tener que modificarse sustantivamente conforme están los debates en el sistema internacional. En segundo lugar, digamos, se establece de que los partidos políticos pierden la credibilidad y la confianza, digamos, de la ciudadanía, y no solamente los partidos políticos, sino que se genera una evidente crisis de conducción que se hace patente en el gobierno de Sebastián Piñera actual, que queda más o menos evidente en el gobierno anterior, pero que es un proceso evolutivo donde efectivamente este desacople entre el Estado, la democracia, la élite con la evolución de la sociedad queda en evidencia. En consecuencia, yo creo que ahí hay un tema. Un segundo tema que es importante para poder entender esto es que hay un proceso también de desideologización, donde los ejes de izquierda y derecha, esa visión binaria de poder ver la política, pasa a ser cada vez más difusa y más difícil de entender. ¿Qué cosa es derecha, qué cosa es izquierda? Claro, se prefiere la etiqueta, sin lugar a dudas, y ha sido el lenguaje que hemos tenido por décadas, pero a su vez también surgen necesidades sociales a las cuales hacía mención en términos de que el ciudadano quiere resultados, y resultados que le aporten en tres ejes fundamentales. Primero, calidad de vida. Eso significa protección social, acceso a educación, salud, vivienda, alimentación, tener una luz al final del túnel, como dicen varios autores. En segundo lugar, digamos, dignidad de las personas. Y esto se refleja en cosas bastante claras, es decir, mire, ¿saben qué? Digamos, yo puedo vivir en 40 metros cuadrados y vivimos 10 personas en esto y tenemos solamente una bicicleta. Usted puede vivir en una casa muy grande con 4 autos, pero eso no es el problema. El problema es que yo, como usted, tenemos exactamente los mismos derechos para participar en las decisiones y soy tan digno como esa persona que está al frente mío. Y ese elemento de la dignidad de las personas es un segundo eje. Y el tercer eje, al que está presente acá, es la transparencia. La transparencia en términos de que no queremos amiguismo, no queremos clientelismo, no queremos corrupción, y en esa perspectiva creo que se empieza a plantear al lado de este proceso de desideologización respecto a las etiquetas y los ejes del siglo XX, un proceso de reideologización. En consecuencia, cuando vemos, digamos, la arremetida, como bien lo ha reseñado Claudia, del Frente Amplio, de movimientos sociales, que en definitiva logran representación popular con una votación que nos ha dejado todos sorprendidos en la última elección, estamos viendo en consecuencia un proceso de reideologización donde los partidos políticos han quedado, digamos, como acompañantes y no como protagonistas de este proceso, y donde efectivamente, digamos, estamos viviendo un desafío enorme desde el punto de vista ciudadano y político, porque tenemos que hacer una reforma y un cambio en el Estado. Tenemos que generar un mejor mercado, tenemos que asegurarle y garantizarle a la sociedad de que las oportunidades, las posibilidades están, pero que eso debe hacerse transparencia, calidad, dignidad de vida y transparencia son los elementos que en definitiva están marcando este nuevo escenario político, Gonzalo. Gracias, profesor. Queremos aprovechar de invitar, como tenemos plazo hasta la 1, para que nuestros invitados, nuestros estudiantes del curso de Política Pública, la profesora Verónica Pinilla, si quieren preguntar por el chat, lo pueden hacer, para ir ahí consultándole a nuestros invitados. Profesores, el tema de los independientes, se ha hablado mucho a partir de estos resultados de la nueva fuerza de los nuevos grupos independientes que finalmente estarían entrando al escenario político. Para darle continuidad también a lo que estamos conversando. ¿Es tan así? ¿Es parte del mismo proceso? ¿Es un elemento distintivo finalmente de lo que ustedes también han estado exponiendo? ¿Y cómo esto influye también en la discusión constituyente? Que yo creo que probablemente es la gran discusión que vamos a tener en los próximos meses a nivel de contexto político. Bueno, la verdad es que es cierto, yo creo que la irrupción de los independientes en la convención es quizá el dato más novedoso en el sistema político chileno. De los 155 miembros, alrededor de un tercio pertenecen a listas de independientes y alrededor de otro tercio son candidatos independientes dentro de las listas de partidos.
y por lo tanto 2/3 de la convención son personas que no tienen militancia política. Son muchas más las personas sin militancia política que los militantes de partido en la convención constitucional, y eso es radicalmente distinto de ningún otro órgano de la representación política que hayamos tenido nunca en Chile. Ahora, si eso es bueno o malo, yo creo que es algo discutible. Yo creo que es necesario, y creo que en el caso de la Convención Constitucional da buena expectativa de que la ciudadanía se vea reflejada en la Convención, se vea, sienta que la Convención, perciba la Convención como algo parecido a la gente. De hecho, el hecho de que haya independientes no es lo único. Digamos, no tendría por qué ser así, pero junto con el hecho de que hay independientes, está el hecho de que hay mujeres en una proporción parecida a las mujeres que existen en la sociedad chilena. Hay una proporción de pueblos originarios parecida a la proporción de pueblos originarios que hay en la sociedad chilena. Y hay una composición socioeconómica que, si bien todavía no es tan parecida a la que existe en la sociedad chilena, es mucho más diversa de lo que nunca hemos tenido, a diferencia del Congreso, que donde está, si pensáramos en una suerte de representación de clase, el Congreso chileno siempre se ha dicho que está sobre representado los sectores socioeconómicos altos, que las personas, muchos congresistas vienen de 5 colegios, que muchos son parientes entre sí, ¿verdad? Que muchos fueron compañeros de colegio, vienen de 2 universidades, etcétera. La Convención Constitucional tiene 1/3 de personas de la educación municipal, 1/3 de personas de la educación particular subvencionada y 1/3 de personas de colegios privados, pero que no son los colegios privados, que no son los 5 colegios, digamos, ¿no? No son estos 5 colegios súper de elite, sino que son colegios privados más diversos. También hay un tema de edad. La composición etaria de la convención es muy distinta de la mayoría de los órganos de representación política. Hay convencionales de 20 años, de 30 años, el promedio es poquito más de 40 años. Los órganos de representación como el Congreso en general son de mucha más edad. Entonces hay actores políticos nuevos y hay una composición mucho más parecida a la sociedad. Ahora, más que pensar que bueno que llegaron los independientes para que exista esa diversidad, yo creo que uno podría pensarlo al revés. ¿Cómo hacer que los partidos políticos reflejen esa diversidad? ¿Cómo convertir a los partidos políticos en verdaderos canalizadores del pluralismo social hacia el pluralismo político, que es una de las definiciones de la política? La política, así en los manuales de ciencia política que uno enseña en primer año en la universidad, la política se define como una acción colectiva vinculante para canalizar el conflicto social, para canalizar esta diversidad social a la esfera de la toma de decisiones. Y es evidente que eso no ha ocurrido en Chile. Cuando el cuerpo representativo se parece tan poco a los representados, eso yo creo que genera un problema, y por eso que se han introducido en las teorías de la representación política criterios no solo de representación de intereses, preferencias, valores, ideas, sino también esta dimensión de la representación descriptiva o la representación simbólica, ¿verdad? No basta que un grupo de hombres diga yo represento los intereses de las mujeres. Eso, a partir de los 90, es lo que Anne Phillips desarrolló como la política de la presencia. Si bien esto era aceptado por las mujeres en el pasado, y las mujeres votaban, por ejemplo, en Inglaterra por el Partido Laborista, en los 90 las mujeres dejaron de votar por el Partido Laborista, dijeron ya no queremos votar por hombres que dicen que nos representan, queremos hablar con nuestra voz en la esfera pública. Y en términos sociales también ha pasado algo parecido, ¿no? Esta idea de, cuando se habla de la política descriptiva, por ejemplo, Gerald Cohen, de nuevo en la política británica, que ha sido un modelo de ese cambio que se produjo en algún momento a comienzos del siglo XXI, sobre todo, y a fines del siglo XX, del hombre del Partido Laborista que llegaba con su elegante abrigo de pelo de camello a los barrios industriales a decirle a los pobres que él los iba a representar, ¿verdad? Este señor elegante que iba de candidato a diputado, senador, eso hoy día no es aceptado como era aceptado en el pasado. Y yo creo que esa necesidad de deselitización de la política puede tener una traducción institucional, porque el problema es que si la única forma de deselitizar la política es terminar con los partidos políticos, podría al final ser peor el remedio que la enfermedad. Yo pienso que la representación política cumple una función que es muy importante en la democracia, que es corregir las asimetrías de la participación, evitar la concentración del poder, que se puede dar en mecanismos que no son representativos, y por lo tanto yo creo que la representación política, que hoy día está tan vilipendiada y tan en el suelo porque es vista como sinónimo de elitización y de exclusión,
Yo creo que la representación tiene una dimensión de corrección de asimetrías que es muy importante para la democracia, una dimensión de darle voz a todos los grupos, ¿verdad? Si tenemos una asamblea donde mucha gente participa, pero que no es representativa, es posible que algunos sectores se nos estén quedando fuera. Es posible que algunos grupos que no puedan movilizarse, que no tengan los recursos o la capacidad de influencia para incidir en lo público, simplemente queden fuera. Entonces, no porque la representación haya funcionado tan mal todo este tiempo, tenemos que echar, como hay un dicho que dice como echar por el desagüe a la guagua con el agua sucia, ¿verdad? No, es gringo eso, así que suena muy mal en castellano, pero creo que hay una versión en castellano, pero no me acuerdo cómo se dice, pero en realidad por deshacernos de los problemas que ha tenido la representación política no significa que tengamos que rechazar el concepto de representación mismo. Y ahí hemos visto en otros países cómo la desinstitucionalización de la representación política, esta idea de abrir los canales de representación a cualquier persona que quiera ser candidato, ¿verdad? Suena muy bien, suena muy democrático, pero en la práctica puede tener consecuencias que no son tan democráticas. Por ejemplo, aumentar mucho la influencia del dinero en la política y hacer que sea menos democrática todavía la capacidad de elegir representantes, porque quienes tengan más, porque no, por la falta de regulación, en el fondo, esto, si hiciéramos un paralelo con el mercado, podríamos decir es mucho más democrático que no haya regulación del mercado de la representación política, que cualquiera vaya. Bueno, eso es lo mismo que pasa con los mercados, se producen monopolios, se producen situaciones de asimetría de información, se producen espacios para la manipulación de la opinión pública, ¿no? Como hemos visto en sistemas políticos donde las consultas directas son finalmente manipuladas desde arriba por alguien que tiene mucho poder y que lo aprovecha para concentrar poder. Y se produce sobre todo esta fragmentación política, como ha ocurrido, por ejemplo, en Perú, donde desaparecen los partidos políticos programáticos, donde desaparecen las corrientes políticas que buscan representar ideas y no solamente conglomerados que tratan de conseguir el voto. Entonces, por tratar de abrir la participación política, yo creo que existe un peligro real de terminar generando un sistema de microempresarios del voto, ¿verdad? Si cualquiera puede ser candidato y no necesita, digamos, no creo que vaya a ocurrir eso realmente y no creo que sea lo que ocurrió en la Convención Constitucional, porque de hecho los independientes que entraron a la Convención son independientes que tienen programas políticos, pero creo que es importante proteger esa dimensión institucional de la representación política, que significa que la gente vote por ideas y no solamente por personas, no solamente por personas que se organizan localmente para ir a una elección y que no tienen una plataforma, que no tienen vinculación con gente de otras partes del país, por ejemplo, que es lo que ocurrió en Perú. En Perú la gente se organiza, elección a elección, se organizan grupos locales, como decía, como una especie de microempresarios del voto, ¿verdad? Yo creo que hay que tomar prevenciones para que eso no ocurra y hay que tratar de mejorar nuestros partidos políticos. O sea, yo sigo poniéndole ficha a los partidos políticos, yo sé que esto es impopular decirlo, y cuando uno lo dice parece que estuviera defendiendo a los corruptos, estuviera defendiendo a la gente que se ha beneficiado del financiamiento ilegal de la política, o que busca en la política beneficiarse a sí mismo. Yo sigo pensando que se puede tener mucho mejores partidos políticos. Los propios partidos políticos han desoído a sus bases, se han alejado internamente de sus propias bases militantes. Y yo creo que no es peor la calidad moral de un militante de un partido político que la calidad moral de un independiente. Y el problema es que tenemos un discurso de superioridad moral de los independientes que creo que puede ser muy dañino. Yo creo que más que denostar la política hay que tratar de reformarla. Y sé que eso es muy difícil y sé que eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero pienso que este proceso constituyente puede ayudar a deshacernos de algunos de los problemas que han generado esta situación, como el binominal, como lo impotente que era la política en Chile. La política electoral en Chile no tenía dientes hasta ahora, no servía para cambiar las cosas, y por eso la gente salió a la calle. Y yo pienso que el proceso constituyente puede generar una política que sí tenga un poco más de dientes, que sí sirva más, y que ayude de a poco a regenerar el prestigio, la calidad y también la utilidad de la política como forma de traducir demandas y preferencias ciudadanas a la esfera de la toma de decisiones. Profesor Holzman, quiero aprovechar que la profesora Pinilla también me indicaba y tenemos hartas preguntas en el chat ya. Muchos están preguntando respecto a cómo aseguramos la transparencia en el proceso, la participación ciudadana también en el proceso constituyente, y creo que don Rodrigo Collinado preguntaba respecto a la misma constitución, si dentro de este mismo marco podríamos esperar una constitución con mucha densidad
o una constitución mínima para asegurar un buen proceso. Dejo también esos temas para lo que usted también nos va a exponer, profesor. Muchas gracias, Gonzalo. A ver, yo creo que primero la Convención Constituyente, y más allá de todo el impacto y todo lo que se ha dicho respecto a los resultados, finalmente tenemos una convención que ha sido capaz de poder reunir en 155 personas una buena muestra de lo que es el país actualmente. Y más allá de que haya una desislamización o no, en la práctica tenemos ahí a un grupo de personas que van a tener que enfrentar el desafío de ponerse de acuerdo. Y eso va a empezar recién cuando se instale la convención. Y esa instalación de la convención va a tener muchos elementos importantes. Eso, punto uno. Punto dos. Chile, desde el año 1989, su retorno a la democracia hasta ahora, digamos, ha privilegiado siempre el crecimiento económico por sobre la política. Dicho en otras palabras, el criterio económico ha definido la variable independiente y la política, con ello la democracia, ha definido la variable dependiente. Hoy día eso se ha modificado a tal punto de que la variable política es la independiente y la económica la dependiente. Y eso no es un cambio menor respecto a lo que estamos discutiendo hoy día. Lo tercero, desde la economía se dice que este proceso es incertidumbre porque afectaría la certeza jurídica. Sin embargo, digamos, yo diría que no es así. No está, digamos, no está en cuestión la certeza jurídica del país porque hay un proceso institucional. Y hoy día en la Convención Constituyente están dentro de la Convención los que ayer estaban en la calle protestando, hoy día están dentro de la Constitución. Y eso es yo diría, un valor que le agrega elementos de contundencia a la democracia, pero le agrega particularmente un concepto, una ética a la democracia y una ética que va a estar representada en todos los que están ahí, más allá de lo que estén diciendo hoy día o no, o las propuestas con las cuales llegaron a ser convencionales constituyentes. Hoy día estamos en un imperativo ético y eso está dentro de la convención, porque tienen que ser capaces de representar a todo el país y tienen que lograr la legitimidad necesaria para ello. Y entonces yo creo que ahí hay varios elementos que son relevantes. Lo cuarto que quiero decir es que la Convención Constituyente se puede transformar, y así me gustaría a mí que fuese, en el semillero para que los partidos políticos se renueven, digamos, se transformen desde el punto de vista de sus propuestas ideológicas tradicionales, o simplemente se cierren y den forma a otros partidos políticos. No cabe duda que muchos de los que en el fondo están ahí van a terminar en algún partido político o van a modificar en la lista en la cual ellos iban, y va a haber un debate ideológico que va a ser, yo diría, muy interesante respecto a esta nueva camada de partidos políticos que van a aparecer, ya sea los antiguos que se van a transformar o reformar, o los nuevos que van a surgir de todo este proceso de debate. Pero respecto a las preguntas, el tema de la transparencia dentro de la Comisión Constituyente va a ser relevante, no solamente por la necesidad de legitimidad, sino por la necesidad de poder generar, digamos, esa sintonía que se requiere con el resto de la sociedad. Y ahí tenemos varios temas relevantes. ¿Cómo se va a lograr esto? A través del reglamento de la Comisión Constituyente que, una vez instalada, conocido su presidente y vicepresidente, o presidente y vicepresidenta, que probablemente va a ser con paridad de género, van a tener que generar un reglamento de esta Comisión Constituyente. Y en ese reglamento se va a establecer, por ejemplo, digamos, de qué forma se van a hacerse públicas las sesiones. Lo más probable, como ha pasado en varios otros procesos en América Latina, es que se transmitan en vivo permanentemente todo lo que son los debates, tanto en las plenarias como en las comisiones. Segundo, digamos, se tiene que establecer la manera en que se van a votar en comisiones para poder llevar esa redacción de artículos al plenario, donde debe aplicar la regla de los 2/3. Y probablemente ahí vamos a ver negociaciones que ni siquiera hoy día podemos imaginar. Muchos de los convencionales constituyentes que hoy día están dando su opinión en los medios de comunicación, probablemente se van a tener que tragar muchas de sus palabras de hoy día, porque es muy distinto hablar desde mi posición de electo a estar en el grupo donde el otro yo lo reconozco como igual. Y eso va a modificar la soberbia de algunos, y le va a dar mucho sentido ético a la humildad de otros. Entonces yo creo que ahí hay una serie de elementos que todavía no vamos a ver. El reglamento de la comisión también, digamos, va a establecer si van a haber o no sesiones secretas o reservadas. El hecho de que sean secretas o reservadas no significa que no haya conocimiento de ellas, sino que simplemente no van a ser publicitadas. Todo el accionar de lo que es la comisión, la convención constitucional es público, con la reserva del caso. O sea, público es distinto a publicitado.
Y en esa perspectiva, los criterios para que algo sea reservado tendrá que definir el reglamento de la comisión, pero no va a ser secreto ni inalcanzable para poder saber qué se discutió. Eso hay que tenerlo bastante claro. Los niveles de secreto para un proceso como este no son de espalda a la ciudadanía y no podrían serlo. Y sería muy extraño, dada la configuración de la convención, que llegáramos a alguna situación de de esa naturaleza. Lo que siempre se hace en estos casos es que frente a una situación de reserva, por ejemplo, digamos, cada uno se compromete a, digamos, guardar reserva lo que se ha dicho, pero claramente puede decir los titulares, conversamos sobre esto, esto, esto. Lo que no se dice son los detalles del debate en general. Pero todos se comprometen con el secreto, no es un secreto impuesto, sino que la comisión tendrá que establecer cómo se va a hacer eso. El Consejo de la Transparencia ha dado un aporte, Chile Transparente también, digamos, ha dado un aporte, va a lanzar ahora, como lo aprovecho de anunciar, yo soy miembro del Consejo Asesor de Chile Transparente, va a lanzar una propuesta de reglamento para la Comisión Constituyente, vamos, horizontal, y varios otros ONG también han hecho lo propio. Es una preocupación y hay, digamos, un soporte adecuado para que la transparencia se asegure adecuadamente. Van a tener que definir también los ciudadanos cómo vamos a participar. Podremos mandarle un WhatsApp, por ejemplo, digamos, o tendrá que haber un correo donde todos escribamos para poder dar alguna idea, proponer algunos temas, reclamar por alguna discusión, etcétera. Eso va a tener que establecerlo. Va a haber un call center de la Convención Constituyente para que uno pueda llamar y le expliquen alguna cosa. ¿Cómo va a ser la página web para que, en su relación con la ciudadanía, dónde va a sesionar? ¿Solamente en Santiago, donde está dispuesto ahora, o va a poder ir a regiones, por ejemplo? ¿Cómo va a generar un sistema híbrido de sesiones presenciales y sesiones remotas o telemáticas? En fin, todos esos elementos son parte del reglamento de la Convención Constituyente y que deberá empezar a discutirse tan pronto se instale la comisión. Una vez instalada por el presidente de la República, definitivamente la convención entra de lleno a mirar el reglamento de la convención y por otra parte a definir cómo va a estar constituida la comisión, digamos, la comisión técnica de la convención. Y ahí van a estar especialistas encargados de redactar. Créanme que redactar constituciones no es fácil, incluso para los abogados, porque tienen que ver todos esos temas. Lo otro es que la convención vamos a tener que ver cómo va a funcionar. Está la idea de una constitución maximalista, por ejemplo, como que sería la venezolana, que tiene más de 350 artículos, donde todos los derechos están garantizados. ¿Ya? Digamos, pero que en la práctica el país no está en condiciones de otorgar esos derechos como están garantizados en la Constitución. O una minimalista. Si fuera minimalista, que es otra discusión que se va a dar al interior de la Convención, está el tema si acaso van a haber leyes de quórum calificado para determinadas áreas, por ejemplo. De tal forma de que en la Constitución quedan los principios establecidos y luego va a leyes de quórum calificado que tendrá que definir el próximo Congreso una vez que esté como implementada la Constitución y con su plebiscito de salida aprobado, que como bien sabemos hay con voto obligatorio. Entonces, ahí hay una serie de temas que vamos a tener que ir viendo. Estamos creando un camino que no está escrito en las teorías democráticas del siglo XX. Es un camino donde el tema de la representación, los partidos políticos, la democracia, van a seguir existiendo, pero ahora en condiciones distintas. Necesitamos que el Estado vaya a la sociedad, que el mercado esté apoyando a la sociedad, y la sociedad puede evolucionar adecuadamente. Lo que no puede pasar es que las desigualdades estructurales en diferentes dimensiones se mantengan. La discusión de esta Convención Constituyente tiene que ser con esa mirada a 30 años futuro. Más allá que la Constitución dure 10 años, 15, 20, 30 o 50, pero tiene que ser con el futuro. La única forma de superar las desigualdades estructurales de 30 años atrás, para usar esa expresión, digamos, superar lo que es el impacto político, social y económico de la pandemia, es mirando a futuro. Y para mirar a futuro hay que mirar qué pasa en el mundo. Es decir, Chile es el país más interdependiente a nivel mundial. Podemos tener el mejor sistema político, pero si no lo hacemos viable, creíble, confiable y eficiente, va a ser muy difícil. Entonces, estos elementos van a estar presentes cuando se encuentren, digamos, los convencionales constituyentes, cuando estén en el mismo lugar y todos sean iguales. Y aquí, bueno, no cabe más que recordar a Maturana, que como pasa muchas veces con los pensadores, digamos, su fama, digamos, realmente explota cuando efectivamente fallecen.
Claro, y el reconocimiento del otro pasa a ser fundamental para que el diálogo se pueda generar ahí en la convención. Sin diálogo no hay democracia. Digamos, sin diálogo la sociedad se fragmenta, se divide y finalmente lleva a una crisis. Y hoy día Chile tiene una vía institucional. Esa vía institucional quedó refrendada por la elección de los convencionales y las temáticas están ahí. 155 personas, algunos con mucho conocimiento, otros con muy poco, pero esta va a ser la convención de sentido común. Profesores, como siempre nos pasan estas actividades, nos queda muy poco tiempo, cuando se pone muy interesante, nos quedan un poquito más de 10 minutos, entonces no sé si usted ve las preguntas de nuestros estudiantes, quiero agradecer a Renato Soto, a don Benjamín Hidalgo, don Matías Espinosa, que nos hacen algunas preguntas respecto, primero, también un poco como ya englobando lo que se viene, a modo quizás como de conclusión o una mirada más prospectiva. El rol que va a tener la Convención Constituyente en términos de legitimidad, cómo se evitan el fenómeno de los populismos, los caudillismos. Matías pregunta respecto si también esta es una buena oportunidad pensando futuro para reformular el Estado mismo. Estamos en una carrera de administración pública. ¿Cómo ven esos fenómenos también para ir ya un poco redondeando lo que se viene en el Chile del futuro a nivel político? Bueno, yo creo que no hay ninguna duda que va a haber una reformulación importante del funcionamiento del Estado de Chile. Una demanda que va a ser seguramente importante es la demanda de la plurinacionalidad, que es un consenso entre los 17 representantes de los pueblos originarios. Los 17 representantes son en su mayoría más bien de izquierda, hay 3 de derecha, pero todos ellos tienen esta agenda, digamos, y es una agenda que además yo creo que es compartida por muchos de los otros convencionales, que cuando después del estallido no se veían banderas de partidos políticos, varias personas han señalado esto, sí se veían banderas mapuches y banderas de los pueblos del norte. Y la plurinacionalidad va a demandar cambios administrativos y cambios políticos importantes. Y junto con eso también yo creo que hay una demanda por descentralización que ya se ha plasmado en la elección de gobernadores que tuvimos en mayo, este mes por primera vez, pero que seguramente va a buscar avanzar más en el proceso constituyente, la descentralización. También mi impresión es que va a haber una demanda bastante compartida por equilibrar más el poder del presidente con el poder del Congreso y darle más facultades al Congreso en materia legislativa. La presidencia en Chile tiene muchas facultades legislativas y seguramente va a haber ha habido discusión sobre avanzar hacia un semipresidencialismo, es decir, se van a reducir probablemente las competencias del presidente. Esos elementos ya generan bastantes cambios políticos al Chile del futuro. Yo creo que adicionalmente hay, junto con esta demanda por la deselitización de la política, es probable que se revisen mecanismos de 2 tipos, digamos, en las formas de la representación política futura. Primero, mecanismos de democracia directa o consulta ciudadana, que hoy día no existen en nuestro sistema y que es un tema complejo que tiene, muchos autores han dicho que la democracia directa es un arma de doble filo, ¿verdad? Pues así como hablaba yo antes de los independientes, creo que hay una similitud con el problema de la democracia directa, pero creo que la democracia directa y algunas formas de consulta ciudadana va a ser algo que va a avanzar con mucha fuerza en el nuevo sistema político. Y en segundo lugar, otra corrección, yo diría, a la forma en que ha funcionado la democracia representativa chilena son los mecanismos de acción afirmativa. Y el hecho de que tengamos aquí 17 personas de los pueblos indígenas electos con un mecanismo de acción afirmativa, una mitad de convencionales mujeres, que de hecho recibieron más votos que los hombres en la elección, gracias a este sistema, y también una persona con discapacidad que fue electa por un mecanismo de cuotas de personas con discapacidad. Todo eso yo creo que potencia la posibilidad de que haya más mecanismos de acción afirmativa en el sistema político futuro. Y esos 2 elementos, mecanismos de innovaciones democráticas, por llamarlo de alguna manera, que pueden ser de carácter más deliberativo o de carácter más plebiscitario, y también mecanismos de acción afirmativa van a cambiar la forma de tomar las decisiones hacia el futuro. No sé si se me queda alguno de los ejes, pero yo creo que esos son como los cambios fundamentales que vienen en este proceso constituyente. Profesor Guillermo. Sí, digamos, efectivamente. Por ejemplo, otro elemento que se va a sumar probablemente es considerar como parte de los derechos humanos el derecho a la conectividad. Es decir, acá tenemos una pandemia que se va a quedar por muchos años. Acá ya el escenario futuro es post-vacuna, no post-pandemia. Y eso va a significar claramente que la conectividad y una conectividad segura, la privacidad de los datos personales, una serie de cosas, van a estar en la convención. También va a estar el tema de la convención
digamos, los temas de seguridad exterior, interior, el tema de las Fuerzas Armadas, el tema de las policías, una enormidad de temas que se van a tener que discutir en la convención. Entonces, yo creo que ahí, y acá vuelve un poco al tema ético, los convencionales van a tener una responsabilidad que yo creo que todavía no se imaginan lo que va a hacer eso. O sea, todos estamos con la expectativa de lo que va a hacer, pero discutir una serie de temas va a significar procesos que van a ser complejos y espero que tengan la metodología necesaria para poder abrir esos diálogos, que va a ser uno de los temas. Bien sabemos nosotros lo que nos cuesta conversar muchas veces o dialogar, y eso va a ser un tema. En la medida en que se refuerza adecuadamente el proceso de diálogo, debate legítimo, y más allá que esto demore más o menos, sin lugar a dudas, con el solo hecho de que exista los caudillismos o la posibilidad de caudillismo o populismo, va a disminuir digamos, crecientemente. ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? Es que en forma simultánea y paralela vamos a tener un proceso de campaña presidencial y donde va a estar acompañado de la elección de diputados, la mitad del Senado y consejeros regionales el 21 de noviembre. Y ahí va a haber yo diría, una permanente, digamos, relación que probablemente va a llevar a un debate político distinto después que sea instalada la convención, pero que claramente va a estar, digamos, influyéndose, digamos, entre ellos permanentemente y con resultados que vamos a tener que ver cómo sigue este proceso. Yo tiendo a confiar, y en eso soy optimista, de que el proceso institucional finalmente va a primar, ¿ya?, sobre las soberbias, ¿ya?, y sobre los ímpetus que hay inicialmente, pero sin perder la profundidad ni el contenido de las ideas que se quieren discutir ahí, ¿ya?, digamos, respecto a los temas que ha colocado Claudio, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí hay, digamos, hay un tema relevante. Lo otro que va a ser importante dentro de esta convención va a ser la relación con el gobierno. O sea, finalmente el gobierno de Sebastián Piñera va a estar administrando esto hasta el 11 de marzo del próximo año, y, digamos, el gobierno tendrá que tomar decisiones respecto a cómo lo quiere hacer o de qué manera quiere avanzar en todo ello, y la manera en que logre legitimarse respecto a todo eso. Lo otro que sí va a pasar es una transformación del Estado. Y acá viene un tema importante en términos de si efectivamente, digamos, el Estado, desde su interior, por ejemplo, la ANEF, tiene una propuesta de transformación del Estado. Bien sabemos que el Estado tiene el estatuto administrativo, algunos cambios posteriores. Hemos creado cualquier cantidad de cosas raras dentro de la estructura del Estado, como las superintendencias, por ejemplo, las agencias nacionales, por ejemplo, que no están dentro de la estructura normal de nuestro Estado. El presidente toma decisiones solo, es impresionante, no hay un proceso de toma de decisiones presidencial afiatado adecuadamente y que permita generar los pesos y contrapesos en el proceso de toma de decisiones. Es un tema mucho más técnico, si se quiere, pero de mucha importancia política. O sea, no, en el siglo XXI el presidente no puede estar solo, él es responsable, pero tenemos que asegurarnos de que tenga todas las opciones sobre la mesa y adecuadamente evaluadas. Un Estado eficiente no significa que el Estado sea más pequeño o más grande en términos de personas o en términos de infraestructura. Requiere que sea eficiente. A lo mejor Chile necesita, digamos, agrandar su Estado para poder estar en todo el territorio, generar soberanía efectiva, por ejemplo. La soberanía efectiva no puede estar dependiendo de que si hay una guarnición policial o militar en alguna parte para que Chile esté presente. O sea, necesitamos incentivos para eso. Tenemos zonas rezagadas, bueno, todo lo que es la ruralidad. Tenemos un territorio que requiere presencia, digamos, del Estado de Chile. Pero el Estado de Chile es mucho más que las instituciones permanentes, como son las policías militares. Hay una cantidad de organismos que perfectamente se pueden desplegar ahí. Y ahí la gestión del Estado va a ser relevante. Se requiere potenciar los municipios. El rol de los municipios, su rol en relación con el gobernador regional, la visión de largo plazo, mediano plazo, requiere criterio de anticipación. La gestión del Estado tiene que incorporar la anticipación como un elemento evidente de lo que es, digamos, la generación de políticas públicas, por una parte, como también la convención, pero así por lo menos, incorpore mecanismos de adaptación y de actualización de las leyes. Es decir, una ley no puede quedar hecha acá con una ley que es aprobada con datos hace 3 años atrás, finalmente no tiene mecanismo de actualización. La Constitución debe tener esos mecanismos y debe revisarse. No podemos permitirnos llegar a cada cantidad de años a una crisis constitucional o una crisis política, porque la Constitución no ha sido capaz de actualizarse. Entonces yo creo que acá hay una serie de elementos que hay que sumar y que nos va a permitir colocar un desafío pero enorme. Lo que haga Chile ahora con este proceso es lo que va a pasar en varios otros países.
Si lo hacemos mal o nos equivocamos en cómo hacerlo, y no digo que no cometamos errores, pero que sepamos, digamos, superarlos adecuadamente, es lo que va a pasar en otros países. Entonces, yo creo que acá hay muchos ojos puestos. Y ahí va a ser importante saber a qué asesores contratan los constituyentes, qué criterios se van a ocupar, va a ser transparente ellos en eso, o van a ocupar la misma o poca transparencia que tienen los diputados y senadores actualmente. Van a contratar organismos externos, o nacionales o internacionales. ¿Quién puede llegar con algún documento a la convención? El desafío de legitimidad que tiene esta convención constituyente, más allá de la importancia del tema, tiene que ver con la abstención que hubo en esta elección, que está en el 57% aproximadamente, y donde la Convención Constituyente va a tener que luchar para legitimarse adecuadamente frente a toda la sociedad, tanto frente a la élite que se siente cuestionada, como frente a aquellos que están, digamos, en la población y que tienen su expectativa respecto a un mejor futuro. Profesores, nos quedan los últimos minutos, por lo menos lo que nos indicaba la profesora Verónica. Quiero irles agradeciendo, de verdad, estuvo muy interesante. Como saben, la profesora Claudia también contarles, esto forma parte también de nuestras actividades de extensión, de formación, que se genere debate dentro de nuestra escuela. Profesor Guillermo, también agradecerle a usted, profesora Verónica. No sé si usted, profesora Verónica, si quiere finalizar con algún comentario final o alguna pregunta, nos quedan 3 minutos y un poquito más, si quiere finalizar con algún comentario o algún... para que nuestros profesores den sus conclusiones finales a este conversatorio. No, la verdad que agradecer porque queda muy poquito tiempo y ya hacer otra pregunta nos vamos a extender demasiado. Agradecerle a Claudia su participación. Tal vez pudiéramos dejarla invitada para un próximo encuentro a Claudia, porque nuestro curso ha estado hablando mucho sobre el proceso de transparencia y rendición de cuentas. Y de alguna manera nos gustaría haber conversado también con ustedes, con Guillermo y contigo, Claudia, sobre los procesos de participación pública que se deberían impulsar a partir del proceso constituyente, entendiendo que el proceso constituyente va a ser también representativo, va a representar a la ciudadanía, pero como la ciudadanía, personas de a pie, van a poder también tener algún tipo de incidencia directa, que también es lo que deberíamos esperar que sucediera. Hicieron varias preguntas sobre el tema de la legitimidad del proceso, del resultado, de la continuidad del sistema político, y yo creo que tiene mucho que ver con el reglamento, como decía Guillermo, con las condiciones que se van a acordar, y bueno, cómo avanzamos, pero podemos dejarlo para más adelante. Así que por mi parte, por lo menos, agradecerle a los estudiantes que están acá reunidos. Acá están los 2 cursos de políticas públicas. Es el curso de 5º año, muy buenos cursos este semestre, así que le agradezco a cada uno de ellos y de ellas su participación y su presencia hoy día. Nada, Gonzalo, te dejo a ti. De nuestros invitados, porque también hay invitados externos, agradecerle a Felipe Ansúa de la Coordinación de Extensión de nuestra universidad en el Campus Santiago, así que estamos dando por finalizado este conversatorio, así que Claudia, Guillermo, nuevamente quedan invitados para futuras actividades. Muchas gracias. Con el mayor gusto, gracias a ustedes, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Gracias por la presencia. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Gracias. Que tengan buen fin de semana, cuídense. Sí, Gracias a todos. importante. Chao, chao. Yo finalizo, Verónica. Ya. Perfecto, que estén muy bien, gracias.